soy Michael Mercado y esto es el texto bíblico en podcast. Abre tu Biblia, que juntos escucharemos la voz de Dios. Un día más junto a ti, querido amigo, aquí en tu programa El Texto Bíblico en Podcast, desde Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Hoy vamos a meditar en Números, el capítulo 11. Es interesante que dentro de este capítulo encontramos quejas, ¿sabes? Desde el versículo 1 al 3 vemos el corazón de Israel quejumbroso. Él empieza a quejarse. Todo el pueblo empieza a quejarse, ¿sabes? Pero no solamente eso, sino que desde el versículo 4 hasta el versículo 9, 10, encontramos ahora que Israel empieza a quejarse acerca del maná, lo que Dios le había entregado, y ellos empiezan a recordar las comidas, los condimentos que habían tenido allá en Egipto. Es interesante que más adelante, desde el versículo 10 al 15, encontramos ahora a Moisés, y Moisés quejándose frente a lo que había acontecido. Pero, ¿sabes? Frente a toda queja, Dios responde las quejas. Y no solamente las quejas de Israel, sino también las quejas de Moisés. Mira lo que dice el versículo 16 y 17. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo, y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Moisés no debía elegir hombres quienes él pensaba podrían volverse ancianos. Él debía elegir hombres que ya fueran conocidos como ancianos por su sabiduría, por su conducta. Los ancianos son hechos por Dios para ser reconocidos por el hombre. El texto bíblico dice: y que esperen allí contigo. El primer llamado de los ancianos era simplemente estar ahí con Moisés. ¿Pero dónde? Delante del Señor. Ellos eran un apoyo y fuerza para Moisés, solo por su propia presencia. El texto bíblico dice: llevarán contigo la carga del pueblo. Los ancianos estaban ahí para ayudar a Moisés a llevar la carga espiritual, para ayudarle a cuidar y ministrar al pueblo, y para ser un apoyo para él en el ministerio. La ayuda de Dios iba a venir a Moisés a través del apoyo de hombres piadosos. Esta era una manera habitual de Dios para satisfacer nuestras necesidades. ¿Sabes? En este tiempo, tal como el capítulo de ayer nos enseñó, también Dios utiliza personas para que puedan apoyarte, para que puedan guiarte una vez más a tener una experiencia más personal e íntima con Dios. El texto bíblico también mencionaba y decía: tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Los ancianos debían tener el mismo corazón, la misma visión y el mismo espíritu que estaba en Moisés. Si no, no habría un acuerdo entre el liderazgo de la nación, y esto realmente podría haber resultado en un gran desastre. Desde el versículo 18 al 20, Dios promete proveer carne para Israel. Pero Moisés reacciona a la promesa de Dios, ¿verdad? Moisés está reaccionando a la promesa de Dios y le dice: 600,000 de a pie son el pueblo en medio del cual yo estoy. ¿De dónde se les va a dar carne? Moisés reacciona como nosotros cuando lo hacemos, ¿verdad? Cuando nos empieza a faltar fe. Moisés podía averiguarlo, pero Dios nunca le preguntó. Dios iba a proveer porque su brazo no se había acortado, ni tampoco había perdido fuerza alguna. En este tiempo, muchas veces tenemos este pensamiento como el de Moisés. Nuestra lógica humana nos dice que es imposible, ¿verdad? Pero recuerda que servimos y creemos en un Dios todopoderoso, que todo lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lo imposible es la especialidad de Dios, y es por eso que Dios le responde: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? ¿Acaso ya no tengo poder? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Dios repentinamente no se volvió débil o limitado. Dios tiene recursos que Moisés no conocía. Dios tiene recursos, maneras, formas en las cuales tú y yo desconocemos. Solamente necesitamos confiar en el poder de Dios. Nosotros podemos decir que a Dios le gusta tal vez cumplir algunas de nuestras necesidades en maneras completamente inesperadas, ¿verdad? Recuerda, Dios permitirá que todo lo que es imposible para nosotros pueda tornarse posible para Él. Él lo puede hacer. Recuerda,
La mano poderosa de Dios no se ha acortado. No alimentemos el espíritu de queja frente a las situaciones que nos toquen vivir, sino por el contrario, recordemos que Dios siempre está en medio de todas aquellas situaciones. Señor Dios, bendice a nuestros amigos que fielmente día a día están ahí sintonizando la radio Nuevo Tiempo. Ayúdanos a recordar, Señor, que esta promesa que tú le realizaste a Moisés para proveer, Señor, también tú eres el mismo Dios que puedes proveer de lugares inesperados, de situaciones, Señor, difíciles, donde la lógica no calza, Señor. Ahí es donde tu poder se manifiesta. Ayúdanos a no alimentar, Señor, este espíritu de queja frente a cualquier situación que nos toque atravesar. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.